Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, vamos a encomendarnos a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María y otro beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Hoy vamos a hablar de una de las varias objeciones protestantes al dogma de la Inmaculada Concepción. Una de las objeciones protestantes basadas teóricamente en la Biblia. La objeción es que, según ellos, María, la Virgen María, reconoció su bajeza. Por lo tanto, de ahí concluyen que era pecadora y por lo tanto no era inmaculada. Voy a leer el argumento protestante, despacito, y después lo analizamos. María llanamente reconoció cómo era ante Dios. Ella reconoció su bajeza y la necesidad de Cristo como su Salvador. Esa bajeza de la cual María nos habla en el Magnificat no era una manifestación de una gran modestia de María, como Roma dice. Si realmente María hubiese sido sin pecado y perfecta como Jesús, nunca hubiera hablado de su bajeza, porque no la hubiera tenido. Esto hubiera sido simple y llanamente falsa humildad. Y esta última, la falsa humildad, nunca se hubiera producido si realmente María hubiera sido sin pecado concebida. La verdadera humildad es reconocer lo que uno es, así como lo que uno no es. Esto, en resumido, es la objeción protestante a la Inmaculada, una de las objeciones protestantes que yo voy a analizar aquí. Es importante partir de una traducción más apropiada del texto del Magnificat al que hace referencia el comentario que acabamos de leer. Y voy a leer Lucas 1, del 46 al 48. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, etc. La Reina Valera dice en este versículo lo siguiente: porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La Biblia de Jerusalén dice también: porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La palabra que utiliza el texto griego para humildad es tapeinosis, que puede ser traducida como humillación, estado humilde, y se refiere a la condición de la persona de donde se reconoce pequeña o hace pequeña. Todos tenemos que reconocer nuestra pequeñez ante Dios, pero dicha pequeñez no implica de ninguna manera un estado pecaminoso, sino la relación natural que existe entre la criatura con su Creador. Los ángeles también se humillan ante Dios y no tienen pecado. Muchas Biblias protestantes traducen esta palabra griega, tapeinosis, por bajeza, como acabamos de ver en la objeción. Por ejemplo, las diferentes versiones de la Reina Valera, y aunque la traducción no es del todo incorrecta, otra posible traducción de la palabra es condición baja, no parece que aquí la traducción sea la más adecuada. Y vamos a la justificación. En Hechos 8:33 se utiliza la misma palabra, tapeinosis, para referirse a la condición de Cristo.
Leo Hechos 8:33. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación, no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Hechos 8:33. En este texto, las Biblias protestantes, que en el texto del Magnífica traducían bajeza, aquí traducen humillación. La misma palabra griega, para la Virgen María la traducen por bajeza y para Cristo por humillación. ¿No suena raro? Esta forma de traducir parece tendenciosa, porque si la palabra se refiere a Cristo, la traducen por humillación. Si la palabra se refiere a María, la traducen por bajeza. Qué casualidad, ¿no? No hay nada casual. La palabra tapeinosis viene de tapeino, que significa humilde, y a su vez es esta de tapeinos, palabra que utiliza el mismo Cristo para referirse a sí mismo cuando dice lo siguiente. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. En la Reina Valera, qué casualidad, lo traduce por igual, por humilde. Porque no está hablando de la Virgen María, está hablando de Cristo. Me río, pero tendría que llorar. Porque soy manso y humilde, la Reina Valera igual, de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. El mismo Cristo se refiere a humilde, no bajeza, humilde. Asumir que María tenía pecado porque habló de su humillación o humildad es como afirmar que Jesús también lo tenía, porque la Escritura utiliza las mismas palabras para hablar de su condición. La misma palabra griega, tapeinos, para Cristo que para la Virgen María. Sin embargo, los protestantes lo traducen de forma diferente. Eso es una traducción tendenciosa. Amigos, hermanos separados. Otro ejemplo lo tenemos en la carta de Santiago, donde también se utiliza tapeinosis. Santiago 1, versículos 9 y 10. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pequeñez. En la traducción de Jerusalén también se dice en su humillación. En lugar de condición humilde ponen en su humillación. En el versículo 9, este era el versículo 9-10. En el versículo 9 se utiliza tapeinos para reflejar la condición humilde de los pobres, que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad. Mientras que en el versículo 10 utiliza tapeinosis para referirse a la humillación de los ricos. Este es otro ejemplo donde se ve que dicha palabra se refiere a la condición de humildad, humillación de la persona y no una condición pecaminosa. De ser así, tendríamos que entender que el apóstol Santiago nos manda gloriarnos en nuestra condición pecadora. Sin embargo, el contexto claramente es opuesto. No tendría sentido. La carta de Santiago dice la condición humilde, sentiros orgulloso de esta condición. Nada tiene que ver esta palabra con la condición de pecadora, como quieren atribuir los hermanos protestantes a la Virgen María con esa falsa o incorrecta, por no decir falsa, traducción de la palabra griega. Bueno, hasta aquí repasamos el argumento protestante. Utiliza bajeza que ya suena mal. Aunque fuera correcto, ya suena mal. En lugar de humildad, de humillación, de condición humilde. Entonces, ellos astutamente, tendenciosamente, hay que hablar claro, utilizan esa mala traducción
que no utilizan esa palabra para Jesucristo ni para otros, solo para la Virgen María. Porque entonces, si lo utilizaran, tendrían que decir que Jesucristo pecó, y ellos no pueden admitir eso, como ningún cristiano. Pero para la Virgen María sí. Y ahora voy a hacer yo aquí un paréntesis. ¿Qué pensará Jesucristo de los hermanos separados cuando oye hablar así a personas de su madre? ¿Qué pensará? ¿Bien o mal? ¿Se enfadará o le parecerá una cosa sin importancia? Yo creo que se enfadará bastante. A cualquiera de nosotros, si oímos a otra persona hablar mal de nuestra madre, me parece que nos subimos por las paredes, ¿no? Pues imaginaros Dios, Jesucristo, que hablen así de su madre. Además, otro paréntesis. ¿A quién va a elegir Dios, hermanos separados? Pensar con vuestra cabecita, que la tenéis muy bien puesta sobre los hombros. ¿A quién va a elegir Dios para madre de la segunda persona encarnada, de su Hijo? ¿A una mujer pecadora o a una mujer sin pecado? Vosotros mismos tenéis que responder. ¿A quién elegiríais vosotros como vuestra madre o como madre de vuestro Hijo? ¿A una mujer pecadora o una mujer sin pecado? Porque Dios es todopoderoso, por lo tanto puede hacer lo que quiera. Y en ese lo que quiera es que cuando fue concebida la Virgen María en el vientre de su mamá, la preservó del pecado. La salvó antes de tiempo. A una persona se le puede salvar de dos formas. Evitando que peque o después de pecado. Fue la única que Dios evitó que pecara a su madre. Porque es su madre, no es cualquier persona. Cierro los paréntesis porque es importantísimo aclarar esto y aclarar, por desgracia, que ellos utilizan la mala traducción. No puede decirse que sea ingenuamente, porque ellos son estudiosos de la Biblia, etc., y porque no lo hacen cuando hablan de Jesucristo. Cuando la misma palabra griega tapeinosis se utiliza para Jesucristo, hemos puesto varios ejemplos. En Hechos 8:33, en Mateo 11:29, la carta de Santiago 1:9. 3 ejemplos que son suficientes. Pues no utilizan la palabra bajeza. Hemos visto que la Reina Valera, igual en Mateo 11:29, cuando dice Jesucristo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, no dicen en la Reina Valera que soy manso y bajo y tengo bajeza, porque está hablando Jesucristo. Sin embargo, cuando habla la Virgen María, sí. Eso es tendencioso, por no decir otra palabra más dura. Y lo mismo en la carta de Santiago y lo mismo en Hechos 8:33. Por lo tanto, esta objeción pues queda refutada clarísimamente con la propia Biblia y con la propia traducción correcta de ellos, de la Reina Valera, para Jesucristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os recomiendo, hermanos separados, que reflexionéis sobre esto. Este vídeo está hecho para vosotros. Reflexionéis sobre esto. Que por qué os creéis esas traducciones que os pasan vuestros pastores o quien sea, cuando no vais al origen, ir siempre al origen, al griego, al hebreo, en este caso al griego, y que están aplicadas de igual forma para Jesús que para la Virgen María. Vale, bueno, pues entonces hago esto porque os amo a vosotros, hermanos separados, si no os dejaría en vuestro error. La persona que quiera a los demás no les deja en el error. Les da argumentos para que ellos, con su libertad, su libre albedrío, reflexionen y decidan. Porque esto es grave.
No es lo mismo ser católico que no ser católico. No es lo mismo decir humildad, traducir bien unas palabras que no traducirlas. No es lo mismo, porque las consecuencias, ya veis, las consecuencias nefastas que os llevan a negar de la Madre de Dios, renegar de la Madre de Dios, renegar de la Madre de Jesucristo, a quien vosotros decís que amáis a Jesucristo. Penséis si os hicieran eso a vosotros. Bueno, nada más, si os ha gustado, darle al me gusta, hacer comentarios, difundir estos vídeos para que este año que acaba de empezar, hace poquito, pues a ver si podemos subir de suscriptores y que YouTube mueva este canal para que se haga cada vez más conocido. Si Dios lo quiere. Y si Dios no lo quiere y quiere que desaparezca, pues que desaparezca. Por lo que lo principal es la voluntad de Dios, no la mía ni la de nadie más. Así que si Dios lo quiere, porque este canal solo se hace para mayor gloria suya. Que lo quiere, perfecto. Que no lo quiere, pues desaparecerá como tantas y otras cosas. Y Dios sea bendito. Venga. Mientras tanto, que Dios os bendiga.